Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Vivimos en una generación donde todo se mueve rápido. La información, los sueños, las comparaciones. Es fácil sentirse perdido, sin dirección, sin saber qué hacer con la vida, y más aún cuando eres joven y tienes todo por delante. Pero el secreto para encontrar propósito no está en correr más rápido, sino en detenerte y mirar hacia aquel que nunca se mueve. Cuando era joven, recuerdo haber creído que la paz vendría cuando tuviera un buen trabajo, una pareja estable o cuando todo encajara. Pero la vida, con su forma tan honesta de enseñarnos, me mostró que puedes tenerlo todo y seguir vacío. Porque la paz no viene del control, sino de la confianza. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Esa frase tan corta cambia todo. El mundo ofrece una paz condicionada. Estaré tranquilo cuando las cosas salgan bien. Pero Cristo ofrece una paz que trasciende las circunstancias. Una paz que puedes sentir aun cuando no entiendes nada. Tal vez hoy te encuentras con un pie en la fe y otro en la duda. Un día crees, otro día temes. No estás solo. Isaías no dijo: Dios dará paz a quien nunca duda, sino a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. La paz no viene de pensar menos, sino de pensar mejor, de entrenar tu mente para regresar a la verdad cada vez que el miedo quiera hablar más fuerte. Recuerda esta frase: decide dónde pones tus pensamientos. Tus pensamientos son semillas, y donde las siembras, crecerá tu futuro. La ciencia moderna confirma algo que la Biblia enseña hace miles de años. El silencio y la meditación enfocada reducen la ansiedad y fortalecen la memoria emocional positiva. Pero hay una diferencia esencial. El silencio cristiano no es vaciarse, sino llenarse de la presencia de Dios. Fuente: Harvard Health Publishing. Harvard Edu. Cierra tus ojos por un momento. Respira profundo. Imagina que cada pensamiento caótico es como una hoja que sueltas en el río del amor de Dios. No las detengas, déjalas fluir. Pronto el agua queda tranquila y en el reflejo ves su rostro. Esa es la paz que el mundo no puede fabricar. Romanos 12:2 nos exhorta: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Cada día es una batalla por el enfoque. Las redes sociales, las noticias, las opiniones, todos quieren ocupar espacio en tu mente, pero tú decides quién tiene la última palabra. Cuando eliges llenar tu mente con la palabra, con gratitud, con promesas, estás construyendo una fortaleza de fe que ningún miedo puede derribar. Haz de la palabra tu filtro. Si un pensamiento no trae paz, no viene de Dios. Si no edifica, no lo escuches. Si te roba esperanza, reemplázalo por una promesa. Hoy, toma un cuaderno y escribe 3 pensamientos que han robado tu paz últimamente. Luego, junto a cada uno, escribe una promesa bíblica que lo contradiga. Por ejemplo, no soy suficiente, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé qué hacer, Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Tengo miedo del futuro, Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. No basta con saber la verdad, hay que declararla hasta que el alma la crea. Señor, hoy decido enfocar mi mente en ti. Quita de mí el ruido que no me deja escucharte. Enséñame a confiar más que a controlar, a creer más que a entender. Pon en mi corazón una paz que no dependa de las circunstancias,
sino de tu presencia constante. En el nombre de Jesús. Amén. Frase martillo: gasta tu energía en confiar. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Proverbios 3 contra 5, 6. Hay etapas en la vida donde parece que todo se detiene. Te miras al espejo y no sabes si el camino que llevas es el correcto. Quisieras escuchar la voz de Dios con claridad, pero solo oyes el ruido del mundo y el eco de tus propias dudas. Todos hemos estado ahí, en ese punto donde el corazón clama: Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? El llamado de Dios rara vez llega con un mapa detallado. No te entrega un itinerario, sino una brújula. Esa brújula es su palabra y el norte siempre será su voluntad perfecta. Cuando decides caminar por fe, no estás caminando a ciegas. Estás caminando confiando en aquel que ve más lejos que tú. A veces el propósito de Dios se revela en los momentos más simples, en una conversación, en una oración, en una decisión cotidiana que parece pequeña. Moisés no esperaba encontrarse con Dios en una zarza ardiente. David no imaginó que cuidar ovejas lo preparaba para gobernar un reino. María no planeó ser madre del Salvador. Dios usa lo ordinario para hacer lo extraordinario. Muchos jóvenes hoy viven atrapados en la comparación. Miran las redes sociales, las carreras de otros, los logros ajenos y sienten que llegan tarde a la vida. Pero el tiempo de Dios no corre en el mismo reloj que el del mundo. Él no tiene prisa, pero tampoco llega tarde. Cada demora, cada silencio, cada puerta cerrada tiene un propósito formativo. La paciencia no es pérdida de tiempo, es el taller donde se forma la fe. Jesús mismo vivió 30 años de silencio antes de 3 años de ministerio público. 30 años de preparación para 3 de impacto eterno. No midas tu valor por la rapidez de tus resultados, sino por la profundidad de tu obediencia. Hay un momento donde el corazón debe rendirse y decir: Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Esa es la frase que abre las puertas del propósito, porque el propósito de Dios no se descubre y se revela. Y solo se revela a los que confían. El miedo al futuro es, en realidad, un intento de controlar lo que no nos corresponde. Cuando decides entregarle a Dios tus planes, Él comienza a alinear todo lo que parecía caótico, y aunque no veas el camino completo, Él te mostrará el siguiente paso. Su palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119 contro 105. La lámpara no ilumina todo el sendero, solo el paso siguiente. Pero ese paso es suficiente para hoy. He aprendido que el llamado de Dios no siempre es una voz fuerte que sacude los cielos. A veces es un susurro que se repite en el alma. Es esa inquietud santa que no te deja quedarte donde estás. Es un deseo que parece tuyo, pero que en realidad viene de Él. Si hoy sientes que Dios te empuja a algo nuevo, no tengas miedo. Él ya está en el futuro, esperándote. Decide dónde pones tus pensamientos. Si los colocas en la ansiedad, verás montañas imposibles. Si los pones en la fidelidad de Dios, verás oportunidades disfrazadas de pruebas. La paz no se encuentra huyendo del ruido, sino escuchando a Dios dentro del ruido. Acción práctica. Escribe una carta a Dios, no para pedirle cosas, sino para contarle lo que hay en tu corazón. Sé honesto. Dile tus miedos, tus sueños, tus frustraciones. Luego, guarda esa carta en tu Biblia. En Proverbios 3, cada vez que Dieu, vuelve a leerla y recuerda que Él está obrando incluso cuando no lo ves. Oración. Señor, quiero escucharte en medio del ruido. Quita de mí el miedo de fallar y enséñame a confiar en tu tiempo. Si me llamas,
quiero obedecer. Si me detienes, quiero esperar. Hoy entrego mis caminos a ti y creo que enderezarás mis sendas en el nombre de Jesús. Amén. Frase martillo. Vive un día a la vez. Aimo. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Eclesiastes 9, Kilanstis. El amor no fue diseñado solo para el placer o la compañía. Fue creado para el propósito. Cuando Dios une a dos personas, no solo entrelaza emociones, sino misiones. No es un contrato de comodidad, sino una alianza para avanzar el reino. Un matrimonio centrado en Cristo no es una historia romántica, sino una historia de obediencia compartida. Cuando eres joven, es fácil pensar que el amor se trata solo de sentir, pero el amor maduro se trata de decidir amar cuando el cansancio pesa, cuando los planes cambian, cuando la fe se pone a prueba. El amor que permanece no es el que busca sentirse bien, sino el que elige servir. Hay una frase que me marcó: elige a alguien que ame a Dios más de lo que te ama a ti. Porque cuando esa persona ame a Dios de verdad, sabrá cómo amarte bien. Un corazón rendido al Señor no puede ser egoísta. Su amor se convierte en misión. He visto matrimonios que brillan porque su centro no es el éxito personal, sino la fidelidad a un llamado conjunto. Son esas parejas que oran juntas, que sirven juntas, que abren su casa para recibir a otros, que lloran por las almas perdidas. En ellos se cumple la promesa: la batalla no es tuya, es del Señor. 2 Crónicas 20:15. El amor cristiano es radical porque se atreve a ir donde otros no irían. Es el amor que dice: si Dios me llama, yo voy, y si me llama contigo, iremos juntos. Ese tipo de amor sostiene ministerios, levanta generaciones y transforma comunidades. Quizá no todos están llamados al matrimonio, y eso está bien. Jesús mismo vivió soltero y completo. Pero si tu llamado incluye compartir la vida con alguien, ora no solo por una persona que te atraiga, sino por alguien que te impulse espiritualmente. No busques una pareja perfecta. Busca una pareja disponible para Dios. Hay algo profundamente bello en servir al Señor con quien amas, orar juntos, planear proyectos para bendecir a otros, ver cómo Dios usa sus dones combinados para algo mayor. Es el tipo de amor que no compite, sino que complementa. Uno siembra, el otro riega, y Dios da el crecimiento. Un matrimonio enfocado en el reino no vive para sí mismo, vive para dejar un legado. No mide el éxito por la comodidad, sino por la obediencia. No se define por los logros visibles, sino por la fidelidad invisible de los días simples. El amor que impulsa la misión no siempre será comprendido por todos. Algunos dirán que es una locura dejar comodidades o tomar riesgos por la fe, pero cada acto de obediencia es una semilla de eternidad. Los matrimonios que viven para Dios se convierten en faros de esperanza en un mundo que solo busca placer pasajero. Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esse bem no sempre significa éxito o seguridad, sino crecimiento en la fe. Cada desafío en el matrimonio puede ser un altar donde Dios enseña humildad, paciencia y amor incondicional. Acción práctica. Ora hoy por tu futuro o actual compañero de vida. Si ya estás casado, toma su mano y agradece a Dios por la historia que están escribiendo juntos. Si aún esperas, ora con fe. Señor, prepara mi corazón y prepara el suyo. Que nuestro encuentro no sea por casualidad, sino por propósito. Oración. Señor, enséñame a amar como tú amas. Si es tu voluntad que comparta mi vida con alguien, que ese amor no me aparte de ti, sino que me acerque más
Quiero un amor que sirva, que ore, que se sacrifique, que confíe, que cada paso junto sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Frase martillo: la batalla no es tuya, es del Señor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24, 25. El corazón humano no fue creado para vivir aislado desde el principio. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Esa verdad no se limita al matrimonio, también aplica a la vida espiritual. La fe no se mantiene fuerte en soledad, crece, se pule y se afianza en comunidad. Cuando tienes 20 años, tal vez sientes que no necesitas a nadie, que puedes construir tu fe, tú solo con tus libros, tus videos y tus oraciones privadas. Pero hay una bendición que solo se experimenta en la comunión de los santos. La iglesia no es un club ni un evento dominical, es una familia espiritual donde Dios nos moldea, nos disciplina y nos anima. Recuerdo la primera vez que me comprometí seriamente con una congregación. No fue fácil, había diferencias, malentendidos, tensiones, pero con el tiempo entendí que esas imperfecciones eran parte del proceso. La iglesia no es perfecta, pero es el instrumento perfecto de Dios para formar corazones humildes y obedientes. En la comunidad se descubren los dones. Algunos aprenden que tienen voz para enseñar, otros descubren la compasión para servir, otros el oído para escuchar y consolar. En medio de las tareas pequeñas, Dios revela ministerios grandes. No esperes a sentirte listo para servir, empieza donde estás. Ahí, en lo cotidiano, el Espíritu Santo revela propósito. Efesios 4:16 dice que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Eso significa que tu crecimiento personal depende del crecimiento de los demás. No puedes avanzar solo. Necesitas a otros y otros te necesitan a ti. Hoy vivimos una época donde muchos desprecian la iglesia. Se habla más de sus errores que de su belleza, pero Dios sigue amando a su iglesia. Jesús murió por ella. Y si Él la ama, nosotros también debemos hacerlo. Tal vez te hirieron en una congregación, tal vez fuiste incomprendido o criticado. No cierres tu corazón. No permitas que la herida te robe la bendición de pertenecer. La sanidad también llega a través de la comunidad. El diablo sabe que un creyente aislado es un creyente vulnerable. Por eso su primera estrategia es separarte del cuerpo. Te convence de que no necesitas congregarte, que puedes buscar a Dios a tu manera. Pero esa independencia espiritual es una trampa disfrazada de madurez. La verdadera madurez se demuestra en la capacidad de permanecer unido, de servir, aun cuando no es fácil, de perdonar cuando duele. En la iglesia aprendemos el lenguaje del reino: amor, paciencia, servicio, humildad. Es el taller donde el Espíritu forja el carácter de Cristo en nosotros. Cada reunión, cada oración grupal, cada conversación sincera entre hermanos es una oportunidad para crecer en gracia. Si hoy estás buscando dirección, comienza por plantar tus raíces en una comunidad bíblica. No una perfecta, sino una que ame la palabra y exalte a Cristo. No vayas solo a consumir, ve a contribuir. La iglesia no es un teatro donde unos pocos actúan y los demás observan. Es un cuerpo donde todos tienen función. Cuando sirves, algo en ti cambia. Tu corazón se vuelve más sensible. Tus prioridades se ordenan y tu fe se fortalece. Y cuando la vida se vuelve difícil, esa misma comunidad se convierte en tu refugio. Ellos oran por ti, te animan, te levantan
No hay riqueza comparable a saber que no caminas solo. Acción práctica. Haz una lista de 3 personas de tu iglesia o grupo de fe que admires por su fidelidad. Escríbeles o llámalos esta semana. Dile lo que su ejemplo significa para ti y ora con ellos. Luego, ora a Dios para que te muestre en qué área puedes servir o apoyar dentro de tu comunidad. Oración: Señor, gracias por la familia espiritual que me has dado. Perdóname si he criticado más de lo que he servido. Enséñame a ser parte viva de tu cuerpo, a construir en lugar de destruir, a servir en lugar de exigir, que mi vida en comunidad refleje tu amor y atraiga a otros hacia ti, en el nombre de Jesús. Amén. Frase martillo: gasta tu energía en confiar en Da. Plan fracasa donde no hay consejo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Nadie llega a la madurez espiritual por accidente. Dios usa personas para formarnos, para corregirnos, para impulsarnos. La fe se fortalece cuando hay ojos que te observan con amor y voces que te corrigen con verdad. En un mundo donde todos quieren ser independientes, el reino de Dios nos llama a la interdependencia, a ser enseñables, a rendir cuentas, a caminar bajo cobertura. Cuando tenía poco tiempo en la fe, me creía autosuficiente. Pensaba que con leer la Biblia y orar bastaba, pero descubrí que hay áreas de mi corazón que solo se revelan cuando alguien más me confronta. Los mentores no están para controlarte, sino para ayudarte a ver lo que tú no ves. Su experiencia se convierte en un espejo que te muestra tanto tus dones como tus debilidades. El apóstol Pablo tuvo a Ananías, Timoteo tuvo a Pablo, Eliseo tuvo a Elías. Ninguno de ellos caminó solo. En cada generación, Dios levanta hombres y mujeres maduros para acompañar a los que vienen detrás. El discipulado no es una opción, es un principio del reino. Jesús no formó seguidores desde un púlpito, sino desde la convivencia diaria. Caminó con ellos, los escuchó, los reprendió, los animó y cuando se equivocaban, los restauró con amor. Un mentor no es alguien que te aplaude siempre, sino alguien que te dice la verdad aunque duela. Sus palabras te incomodan, pero también te sanan. El orgullo odia la corrección, pero el corazón sabio le agradece. Proverbios 9:9 dice: da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Si quieres crecer, busca consejo. Si quieres permanecer, acepta rendición de cuentas. La rendición de cuentas no es debilidad, es protección. Cuando alguien puede preguntarte cómo estás realmente y tú puedes responder con honestidad, ahí hay libertad. Satanás trabaja mejor en la oscuridad. La transparencia rompe su poder. Ser vulnerable ante personas maduras espiritualmente no te hace menos espiritual, te hace más real. He visto jóvenes encenderse por Dios y luego apagarse por no tener a nadie que los corrigiera. He visto ministerios fuertes caer por falta de consejo. Un corazón que no escucha consejo termina siguiendo su propia voz, y pocas cosas son tan peligrosas como eso. Busca mentores que amen más tu alma que tu talento. Personas que se atrevan a decirte no cuando todos te dicen sí. Que oren por ti cuando no puedes orar. Que crean en ti incluso cuando fallas. Esa gente vale oro. Y si ya tienes a alguien así en tu vida, cuídalo. Ofrecer gratitud, apertura y humildad. También sé un mentor para otros. No necesitas saberlo todo para guiar. Basta haber caminado con Dios y tener un corazón dispuesto. El discipulado es un río que fluye. Lo que recibes, lo compartes. Y al dar, también creces. Efesios 4:11-12 nos recuerda que Dios dio pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
El liderazgo espiritual no es jerarquía, es servicio. Los mentores verdaderos no buscan seguidores, sino discípulos que amen más a Cristo que a ellos. Acción práctica. Identifica a una o dos personas maduras en la fe con las que puedas reunirte regularmente. Pídeles permiso para compartir tus luchas y recibir consejo. Establece una relación de confianza y oración. Luego, busca también a alguien más joven en la fe a quien puedas acompañar. Haz del discipulado una cadena viva. Oración. Señor, gracias por las personas que has puesto en mi camino. Gracias por quienes me han corregido, enseñado y levantado cuando caí. Ayúdame a ser humilde para aprender y generoso para enseñar. Hazme un discípulo fiel y un mentor lleno de gracia. Que mis relaciones estén marcadas por la verdad, la paciencia y el amor. En el nombre de Jesús. Amén. Frase martillo. Decide dónde pones tus pensamientos. Jamoma, cualquiera. Pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, Asarim ve'arba, Asarim ve'chamesh. Vivimos en una época donde las ideas cambian tan rápido que la verdad parece algo relativo. La gente construye su vida sobre emociones, modas o corrientes filosóficas. Y cuando sopla el viento de la adversidad, todo se derrumba. Pero quien edifica sobre la palabra permanece firme, porque la palabra de Dios no cambia. Es roca eterna en un mundo de arenas movedizas. Cuando tenía 20 y tantos años, pensaba que el éxito en la vida cristiana dependía de sentir a Dios todos los días. Si lo sentía, creía que todo estaba bien. Si no lo sentía, pensaba que había fallado. Pero aprendí que la fe madura no depende de sensaciones, sino de fundamentos. La verdad de la Escritura sostiene incluso cuando las emociones flaquean. La Biblia no es solo un libro antiguo, es el corazón de Dios revelado al ser humano. Es la carta de amor más profunda y al mismo tiempo el manual de batalla más preciso. Cada página respira sabiduría, corrección y esperanza. Por eso, quien se sumerge en ella no se pierde, porque la palabra ilumina aún en las noches más oscuras. Efesios 4:14 nos advierte: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cada generación enfrenta nuevas ideologías que intentan distorsionar la verdad. Hoy más que nunca necesitamos creyentes con convicciones firmes, capaces de decir: esto es lo que dice el Señor. Y en esto creo, no se trata de fanatismo, sino de fidelidad. Cuando dedicas tu juventud a conocer la palabra, te estás preparando para una vida de estabilidad espiritual. Las modas cambian, los argumentos humanos se contradicen, pero la voz de Dios permanece igual. En el desierto, Jesús venció la tentación no con emociones, sino con escritura. Respondió al enemigo diciendo: escrito está. Esa debe ser también nuestra respuesta ante la duda, la presión o el miedo. Sumergirse en la palabra requiere disciplina. Habrá días en que no sentirás nada, pero aún así siembras. Con el tiempo, esas semillas germinan. Cada versículo que memorizas, cada historia que meditas, se convierte en una reserva espiritual. Cuando llegue la tormenta, el Espíritu Santo sacará de ese depósito y te recordará que no estás solo. He conocido personas que construyeron su fe sobre carisma, experiencias o personas, y cuando algo falló, su fe se vino abajo. Pero también he visto a otros, tal vez menos visibles, que cada mañana abrían su Biblia con humildad. Cuando la vida los golpeó, no se quebraron,
se fortalecieron, no porque fueran más fuertes, sino porque estaban cimentados sobre roca. El estudio profundo de la palabra no es solo para pastores o teólogos, es para todo aquel que ama a Jesús. Cada creyente tiene la responsabilidad y el privilegio de conocer al Dios de las Escrituras. El Espíritu Santo es tu maestro y cada lectura es una conversación con Él. Cuando abres tu Biblia, no estás leyendo solo letras, estás escuchando la voz del Creador que te habla al corazón. Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación no ocurre por asistir a muchos eventos cristianos, sino por permitir que la palabra cambie tu manera de pensar. Cada verdad internalizada te hace más libre. Cada mandamiento obedecido te hace más fuerte. Acción práctica. Elige un libro de la Biblia esta semana. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, léelo lentement. Un capítulo por día. Antes de leer, ora: Señor, háblame. Luego anota una frase o un versículo que te hable y escríbelo en un lugar visible. Permite que esa palabra sea tu alimento diario. Oración. Señor, gracias por tu palabra, mi roca y mi refugio. Enséñame a amarla más que a mis propias opiniones, que cada día me encuentre más firme en tu verdad. Cuando el mundo cambie, que mi corazón permanezca inmóvil en ti. Haz de tu palabra mi guía, mi escudo y mi canción, en el nombre de Jesús. Amén. Frase martillo: gasta tu energía en confiar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo Barba. Hay hábitos que alimentan el cuerpo y hay hábitos que alimentan el alma. Leer la palabra de Dios todos los días no es una obligación religiosa, es una necesidad vital. Así como el cuerpo se debilita cuando deja de comer, el espíritu se apaga cuando deja de oír la voz de su Creador. La Biblia no fue escrita para ser admirada, sino para ser habitada. Cuando decides hacer de la lectura bíblica una disciplina diaria, estás eligiendo vivir conectado a la fuente. La palabra de Dios no solo informa, transforma, penetra, sana, renueva. Hebreos 4:12 lo dice con poder. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada vez que la lees con fe, algo invisible se mueve en tu interior. Muchos cristianos comienzan con entusiasmo, pero luego la rutina, el cansancio o la distracción apagan ese fuego. Sin embargo, los grandes hombres y mujeres de Dios no se mantuvieron firmes por emociones, sino por hábitos. La constancia en lo pequeño abre puertas a lo grande. Leer la Biblia no cambia tu vida de inmediato, pero la transforma de manera profunda y progresiva. Como el río que moldea la piedra con el tiempo, cuando lees la palabra con regularidad, tu mente comienza a pensar diferente. Los temores pierden fuerza. La fe se fortalece. La voz del Espíritu se vuelve más clara. Dejas de vivir reaccionando a las circunstancias y comienzas a vivir guiado por convicciones. Te das cuenta de que las promesas de Dios no son poesía, son anclas para las tormentas. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Guardar la palabra es más que memorizar, es dejar que se convierta en parte de tu ADN espiritual, es permitir que moldee tus pensamientos antes de que las emociones los dicten. Cuando haces eso, las decisiones comienzan a alinearse naturalmente con la voluntad de Dios. No necesitas leer grandes porciones todos los días, necesitas leer con profundidad un solo versículo. Si lo meditas, puede alimentar tu alma más que muchos capítulos leídos sin atención. El secreto no es la cantidad, sino la conexión. Ora antes de abrir tu Biblia
Pídele al Espíritu Santo que te hable. Luego, escucha con el corazón dispuesto. Romanos 10:17 nos recuerda, la fe viene por el oír y al oír por la palabra de Dios. Si tu fe está débil, no es señal de que Dios se haya alejado. Tal vez solo necesitas volver a escuchar su voz. La Biblia es el instrumento por el cual el Espíritu sopla nueva vida en ti. Hay una diferencia entre leer la Biblia como tarea y leerla como encuentro. El primero busca cumplir, el segundo busca comunión. Cuando tu lectura se convierte en diálogo, cada versículo se vuelve una conversación con el cielo. Comienzas a reconocer la voz del Padre en medio de tus días. Y cuando su voz llena tu mente, el miedo no tiene espacio para quedarse. También es importante leer la Biblia en comunidad. Compartir la palabra con otros crea raíces más profundas. Cuando escuchas cómo un mismo texto habló diferente a cada persona, te das cuenta de que Dios es inagotable. La fe crece más rápido cuando se comparte. He aprendido que la palabra no solo cambia lo que pienso, sino cómo siento. Cuando me he sentido ansioso, triste, abrir los salmos me ha devuelto la esperanza. Cuando he estado confundido, los evangelios me han recordado el carácter de Jesús. Cuando he tenido miedo, Isaías me ha recordado la fidelidad del Dios que nunca falla. El problema no es que Dios no hable, es que no siempre estamos escuchando. Pero si haces del encuentro con su palabra un hábito diario, aprenderás a reconocer su voz en todo. En una conversación, en una canción, en un silencio. Acción práctica. Establece un horario fijo para tu lectura bíblica diaria. Puede ser al despertar o antes de dormir. Elige un lugar tranquilo. Guarda tu teléfono y abre tu Biblia. Lee lentamente un pasaje y escribe en un cuaderno una frase que resuma lo que Dios te habló. Repite este hábito durante una semana sin fallar. Oración: Señor, quiero habitar tu palabra cada día. No permitas que la prisa robe mi comunión contigo. Enséñame a disfrutar el silencio de tus enseñanzas, a encontrar gozo en tus promesas y a obedecer con alegría tus mandamientos. Que tu palabra se convierta en mi pan diario y en mi refugio constante. En el nombre de Jesús. Amén. Frase martillo: vive un día a la vez. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo arba. Hay hábitos que alimentan el cuerpo y hay hábitos que alimentan el alma. Leer la palabra de Dios todos los días no es una obligación religiosa, es una necesidad vital. Así como el cuerpo se debilita cuando deja de comer, el espíritu se apaga cuando deja de oír la voz de su Creador. La Biblia no fue escrita para ser admirada, sino para ser habitada. Cuando decides hacer de la lectura bíblica una disciplina diaria, estás eligiendo vivir conectado a la fuente. La palabra de Dios no solo informa, transforma, penetra, sana, renueva. Hebreos 4:12 lo dice con poder. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada vez que la lees con fe, algo invisible se mueve en tu interior. Algo cambia en tu manera de pensar y en la forma en que miras el mundo. Muchos comienzan con entusiasmo, pero al poco tiempo la rutina, el cansancio o la distracción apagan ese fuego. Sin embargo, los grandes hombres y mujeres de Dios no se sostuvieron por emociones, sino por hábitos. La constancia en lo pequeño abre puertas a lo grande. Leer la Biblia no cambia tu vida de inmediato, pero la transforma de manera profunda y progresiva, como el río que moldea la piedra con el tiempo. Cuando lees la palabra con regularidad, tu mente comienza a alinearse con la mente de Cristo. Los temores pierden fuerza, la fe se fortalece y la voz del Espíritu se vuelve más clara. Dejas de vivir reaccionando a las circunstancias y comienzas a vivir guiado por convicciones. Las decisiones ya no nacen del impulso,
sino del discernimiento. Comprendes que las promesas de Dios no son poesía, son anclas para las tormentas. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119 contra 11. Guardar la palabra no significa tenerla memorizada únicamente, sino permitir que se convierta en parte de tu identidad. Cuando su verdad habita dentro de ti, te guía incluso cuando no estás consciente de ello. Tu espíritu comienza a reaccionar con fe en lugar de miedo, con esperanza en lugar de desesperación. Hay una gran diferencia entre leer la Biblia como tarea y leerla como encuentro. Muchos la abren para cumplir un deber espiritual, pero pocos la abren para escuchar la voz del Padre. Cuando lees solo por obligación, las palabras quedan en el papel. Cuando lees buscando comunión, las palabras cobran vida. En ese momento, el Espíritu Santo toma cada versículo y lo transforma en un mensaje personalizado para ti. A veces, el Espíritu usa una frase sencilla para cambiar todo tu día. Tal vez lees: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y de repente el temor por tus finanzas se disuelve, o encuentras en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. Y tu ansiedad se convierte en paz. La palabra tiene el poder de hablarte justo en el punto de tu necesidad. También es importante reconocer que la lectura diaria de la Biblia no siempre será emocionante. Habrá días en que no sientas nada. Y sin embargo, Dios sigue obrando. Así como el cuerpo absorbe los nutrientes de la comida, incluso cuando no lo notas, el alma se alimenta de la palabra aunque no sientas un impacto inmediato. La fe no se mide por emociones, sino por permanencia. He escuchado a muchos decir: no tengo tiempo para leer la Biblia. Pero la verdad es que siempre tenemos tiempo para lo que consideramos esencial. Si tienes tiempo para mirar el teléfono por 20 minutos, tienes tiempo para abrir la Escritura. La cuestión no es falta de tiempo, sino de prioridad. Jesús dijo: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Si la palabra se convierte en tu tesoro, encontrarás tiempo sin buscarlo. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y al oír por la palabra de Dios. Si tu fe está débil, no es señal de que Dios te haya abandonado. Tal vez solo necesitas volver a escuchar su voz. La Biblia es el instrumento a través del cual el Espíritu sopla nueva vida sobre ti. Cada lectura es como un suspiro divino que limpia el polvo de la duda y enciende el fuego de la esperanza. He conocido creyentes que leen la Biblia con disciplina y he visto cómo su carácter cambia con los años. Son personas firmes, serenas, llenas de gracia. No reaccionan ante la provocación, no se rinden ante la prueba, porque su raíz está profunda. La palabra los ancla. No dependen del clima espiritual, sino de la verdad que los sostiene. También he visto lo contrario: creyentes que viven saltando de una emoción a otra, de una iglesia a otra, de una experiencia a otra, siempre buscando algo nuevo, pero nunca estables. Su vida espiritual es como un barco sin ancla. Y el problema no es la falta de pasión, sino la falta de fundamento. Cuando no hay palabra, todo lo demás se vuelve temporal. Salmo 1 contra 2:3 dice que el justo se deleita en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de águas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Esa es la imagen de quien habita la palabra. No importa si hay sequía o tormenta, siempre hay vida, porque su raíz toca el agua viva. Leer la Biblia no es un ritual, es una relación, es sentarte cada día con el autor del universo para que te hable personalmente. Y cada vez que lo haces,
algo de su carácter se deposita en ti. Si lees sobre su misericordia, aprendes a perdonar. Si lees sobre su paciencia, aprendes a esperar. Si lees sobre su fidelidad, aprendes a confiar. También hay poder en leer la palabra en voz alta. Cuando tus oídos escuchan lo que tu boca declara, tu mente se alinea con la verdad. Por eso, muchos creyentes en la historia leían en voz alta en sus devocionales. La fe crece al escuchar la palabra. Incluso cuando quien la pronuncia eres tú mismo, no subestimes el impacto de la constancia. Tal vez hoy lees un solo capítulo, mañana otro, y piensas que no es mucho, pero un año después habrás recorrido toda la historia de la redención, habrás aprendido a reconocer los patrones del corazón humano y, sobre todo, la fidelidad inmutable de Dios. Acción práctica: establece un horario fijo para tu lectura bíblica diaria. Puede ser al despertar o antes de dormir. Busca un lugar tranquilo. Guarda tu teléfono y abre tu Biblia. Comienza con un libro como el Evangelio de Juan o los Salmos. Lee lentamente un pasaje y escribe en un cuaderno una frase que resuma lo que Dios te habló. Luego, ora brevemente pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude a poner en práctica lo que leíste. Hazlo durante una semana y notarás cómo tu mente empieza a cambiar. Si quieres profundizar más, intenta un método sencillo llamado Lectio Divina. Consiste en 4 pasos: leer, escuchar la palabra, meditar, reflexionar en lo que significa orar, responder a lo que Dios habló y contemplar, descansar en su presencia. No se trata de velocidad, sino de encuentro fuente. Lectio Divina, a practice for hearing God's voice, crosswalk.com. Oración: Señor, quiero habitar tu palabra cada día. No permitas que la prisa robe mi comunión contigo. Enséñame a disfrutar el silencio de tus enseñanzas, a encontrar gozo en tus promesas y a obedecer con alegría tus mandamientos. Que tu palabra se convierta en mi pan diario y en mi refugio constante. Que mi mente sea renovada, mi corazón fortalecido y mis pasos dirigidos por tu verdad. Cuando sienta que no te escucho, recuérdame que cada página de la Escritura es tu voz esperándome. Haz que mi deleite sea conocerte más cada día. En el nombre de Jesús, amén. Frase martillo: vive un día a la vez. Además, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. El gozo no es una emoción pasajera, es una postura del alma. No depende de lo que sucede afuera, sino de lo que vive dentro de ti. El gozo verdadero nace cuando Cristo se convierte en tu fuente y no en tu circunstancia. Cuando entiendes eso, descubres que el gozo no es algo que pierdes, sino algo que decides mantener, aun cuando la vida no sea fácil. Jesús no prometió una vida sin problemas, pero sí una vida llena de su presencia. En Juan 16:33 Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El gozo cristiano no ignora el dolor, lo redime. Es la certeza de que incluso en medio del sufrimiento, Dios está obrando algo hermoso. He conocido personas que sonríen aún cuando sus ojos lloran, y no porque estén negando su realidad, sino porque conocen una verdad más grande, que Dios sigue en control. Ese tipo de gozo es un milagro silencioso, una fortaleza que solo el Espíritu Santo puede producir. Nehemías 8:10 lo expresa con sencillez: el gozo del Señor es mi fuerza. Cuando el enemigo no puede robarte la fe, intentará robarte el gozo, porque sabe que un corazón triste es un corazón débil, pero un alma gozosa, incluso en las pruebas, es un arma poderosa. El gozo es la expresión visible de la confianza invisible
es decirle al infierno: sé en quién he creído y nada me moverá. El apóstol Pablo escribió sus cartas más alentadoras desde una cárcel. No había música, ni luces, ni comodidades, pero había presencia, había comunión con el Espíritu, y de esa comunión nació una alegría que ningún muro pudo encerrar. Eso nos enseña que el gozo no depende del lugar donde estás, sino de la presencia que te acompaña. El gozo del creyente maduro no se apaga con las dificultades, se profundiza. Cuando has caminado con Dios por un tiempo, descubres que las lágrimas también pueden ser adoración y que los silencios pueden ser oraciones. Aprendes que el gozo no es un sentimiento que llega cuando todo se resuelve, sino la confianza de que Dios ya está obrando. Aunque tú no veas los resultados, Romanos 8:28 lo afirma con poder. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, sino todas. Incluso las pérdidas, las decepciones, los retrasos y las caídas. Todo puede ser usado por Dios para llevarte más cerca de su propósito. Por eso, el gozo del creyente no se apaga, se transforma en gratitud. La gratitud es la puerta por donde entra el gozo. Cuando aprendes a agradecer, incluso por lo que no entiendes, algo cambia dentro de ti. La queja te hace mirar lo que falta, la gratitud te recuerda lo que tienes. No es negar el dolor, es reconocer que en medio del dolor, Dios sigue siendo bueno. He conocido a personas que lo perdieron todo, pero cuando hablan, sus palabras están llenas de paz. No porque no hayan sufrido, sino porque descubrieron un secreto. El amor perfecto expulsa el temor. 1 Juan 4:18. Cuando sabes que eres amado por Dios, el miedo pierde su poder. Y donde no hay miedo, hay espacio para el gozo. El gozo también es un acto de resistencia espiritual. Es mirar a la oscuridad y decidir brillar igual. Es cantar cuando no hay música. Es levantar las manos cuando el cuerpo está cansado. Es decir con fe: Señor, no entiendo, pero confío. Ese es el lenguaje del cielo. Hay una historia en Hechos 16. Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el evangelio. Les golpearon, les encadenaron, los dejaron en la oscuridad. Pero a mediano que comenzaron a cantar, no esperaron a que se abrieran las puertas para alabar. Su alabanza fue la llave que las abrió. Cuando eliges el gozo en medio de la prueba, provocas milagros. La psicología moderna ha demostrado que la gratitud y la adoración reducen los niveles de ansiedad y fortalecen la resiliencia emocional, pero lo que la ciencia apenas empieza a comprender, la Biblia lo ha enseñado por siglos. El corazón alegre constituye buen remedio. Proverbios 17:22. Fuente: Harvard Health Publishing, Health, Harvard EDU. Cada mañana tienes dos opciones: enfocarte en lo que falta o en lo que Dios ya hizo. Si eliges lo segundo, verás su mano en los detalles, en el aire que respiras, en la sonrisa de alguien, en el amanecer que no pediste pero te fue regalado. Esa es la práctica diaria del gozo. Abrir los ojos al milagro del ordinario. El gozo también se fortalece en comunidad. Rodearte de personas agradecidas te inspira a mantener la mirada en Dios. Por eso, evita las conversaciones que solo alimentan la queja y la amargura. Busca a los que te recuerdan las promesas, no los problemas. Y recuerda, no puedes dar lo que no tienes si tu copa está vacía. No puedes ofrecer gozo a otros. Por eso, antes de intentar animar al mundo, siéntate a los pies de Jesús y deja que Él te llene. Su presencia renueva lo que el cansancio consume. Acción práctica: toma una hoja y escribe 3 cosas por las cuales estás agradecido hoy. Incluso si tu situación no ha cambiado, luego da gracias en voz alta por cada una. Después,
Elige una persona que esté pasando un momento difícil y envíale un mensaje de ánimo. Una oración o un versículo. El gozo crece cuando se comparte oración. Señor, gracias porque tu gozo es más fuerte que mi tristeza. Enséñame a alegrarme no por lo que tengo, sino por quién eres tú. Llena mi corazón de gratitud aún en las pruebas, que mi vida sea testimonio de que tu amor perfecto expulsa el temor. Y cuando mi alma se canse, recuérdame que en ti siempre hay motivo para sonreír. En el nombre de Jesús. Amén. Frase martillo. El amor perfecto expulsa el temor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3. El corazón humano fue diseñado para adorar. Esa necesidad de admirar, de amar profundamente, de entregarse a algo o a alguien, no es un error. Es parte de nuestra esencia, pero cuando ese anhelo se desvía del Creador y se enfoca en la creación, nacen los ídolos. Y los ídolos, aunque prometen libertad, siempre terminan esclavizando. Un ídolo no es necesariamente una estatua o una figura visible. Puede ser cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu corazón. Ese espacio que solo le pertenece a Dios. Puede ser una relación, un trabajo, la búsqueda de éxito, la aprobación de los demás, el dinero, incluso el ministerio. Todo lo que compite con la voz de Dios se convierte en un falso Dios. Cuando algo o alguien define tu valor más que Cristo, eso se ha vuelto tu ídolo. Y el problema con los ídolos no es solo que te apartan de Dios, sino que te dejan vacío, porque piden sacrificios, pero nunca sachan. Te prometen identidad, pero terminan robándotela. Romanos 1:25 dice que muchos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esa es la raíz de toda confusión espiritual. Cuando el centro de la vida deja de ser Dios y se convierte en yo, la idolatría moderna no se postra ante estatuas, sino ante pantallas. No ofrece incienso, sino atención. He conocido personas que aman al Señor, pero viven atadas a la necesidad de aprobación. No pueden disfrutar de la paz porque dependen del aplauso o la validación constante. Otros viven consumidos por el trabajo, justificando su agotamiento con frases como estoy sirviendo a Dios, cuando en realidad están buscando reconocimiento. Los ídolos no siempre son obvios, se disfrazan de buenas intenciones. El corazón humano es un taller de ídolos. Decía Juan Calvino, constantemente fabrica sustitutos de Dios, pero cada sustituto tiene fecha de caducidad. Solo Dios puede llenar el vacío que Él mismo creó para ser habitado por su presencia. Jesús fue claro en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque Él aborrecerá al uno y amará al otro. No puedes tener un corazón dividido. Tarde o temprano, lo que más amas revelará a quién realmente sirves. Hoy, la idolatría más sutil se llama yo primero. Vivimos en una cultura que celebra el ego, la autoimagen, el haz lo que te haga feliz. Pero Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El camino del reino es lo opuesto al de la cultura. Mientras el mundo dice, sigue tus deseos, Cristo dice, ríndelos. No se trata de sentir culpa, sino de reconocer qué cosas están ocupando el lugar que solo Dios merece. Tal vez sea una relación que te aleja de Él, una ambición que absorbe tu energía o un miedo que dicta tus decisiones. Dios no te quita cosas por crueldad, te libera de lo que te ata. Cada vez que Él te pide algo, es porque quiere darte algo mejor. Su paz, su propósito,
su plenitud. La idolatría más peligrosa no es la evidente, sino la religiosa. Cuando servimos a Dios por costumbre, pero nuestro corazón está lejos. Cuando buscamos más su bendición que su presencia. Cuando usamos su nombre, pero vivimos centrados en nosotros. Jesús confrontó esto en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Haven't. Destruir los ídolos del corazón no se logra con fuerza de voluntad, sino con adoración. Cuando Cristo ocupa el centro, todo lo demás encuentra su lugar. No se trata de amar menos las cosas, sino de amarlas en el orden correcto. Cuando amas a Dios primero, puedes disfrutar de todo lo demás sin que te esclavice. Una vez escuché a un joven decir: Dios me quitó muchas cosas que amaba. Y un mentor le respondió: no, Él no te las quitó, solo las reubicó para que dejaran de ocupar su trono. Esa frase cambió mi perspectiva. A veces lo que llamamos pérdida, en realidad es liberación. La palabra nos da ejemplos claros. Abraham amaba a Isaac, su hijo de la promesa, pero Dios lo llevó al monte Moriah para probar si Isaac se había convertido en su ídolo. Abraham obedeció. Y Dios no solo le devolvió a su hijo, sino que lo bendijo aún más. La lección es simple. Lo que estás dispuesto a entregar por Dios, nunca lo perderás realmente. Primera de Juan 5:21 termina con una advertencia breve pero poderosa. Hijitos, guardaos de los ídolos. No dice, destrúyanlos una vez, sino guardaos en tiempo presente. Porque el corazón necesita vigilancia constante. Cada día hay que revisar qué trono se está construyendo dentro de ti. Acción práctica. Haz una lista de las cosas que más ocupan tus pensamientos o preocupaciones. Pregúntate, ¿qué pasaría si esto desapareciera mañana? Si la respuesta es que tu identidad colapsaría, quizás ese sea un ídolo. Escríbelo y ora entregándoselo al Señor. Dile: esto es importante para mí, pero tú eres mi todo. Quiero disfrutarlo sin depender de ello. También puedes practicar el ayuno de tus ídolos modernos. Un día sin redes sociales, sin televisión, sin compras, para recordar que tu satisfacción no depende de nada de eso. Llena ese espacio con oración y lectura bíblica. Oración: Señor, examina mi corazón, muéstrame si hay algo que ocupa el lugar que solo tú mereces. Libera-me de todo ídolo disfrazado de necesidad. Quiero amarte más que a mis planes, más que a mis sueños, más que a mí mismo. Reordena mis afectos y enséñame a disfrutar de tus dones, sin que ellos me dominen. Que mi corazón sea trono solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Frase martillo: decide dónde pones tus pensamientos. Y dijo el Señor a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Hay momentos en la vida en los que Dios rompe la rutina y te invita a caminar por caminos desconocidos. No te entrega un mapa, solo una promesa: yo estaré contigo. En esos momentos se revela la diferencia entre creer en Dios y confiar en Él. Creer es aceptar que Él puede. Confiar es actuar como si ya lo hubiera hecho. La fe verdadera siempre implicará riesgo, porque creer sin riesgo no es fe, es comodidad. Dios no te llama a lo fácil, te llama a lo eterno. Su propósito raramente se desarrolla en tu zona de confort, se manifiesta en el terreno de la dependencia total, allí donde ya no puedes controlar el resultado. Descubres el poder de su fidelidad. Abraham dejó todo por una voz. Moisés se enfrentó a Faraón con solo un bastón. Pedro se bajó del barco mientras la tormenta rugía. Ninguno de ellos tenía garantías humanas, pero todos tenían una certeza divina: la batalla no es tuya, es del Señor. 2 Crónicas 20:15.
y esa certeza fue suficiente, Dios sigue llamando a sus hijos a salir, no siempre de un lugar físico, sino de una zona interna. La comodidad, el miedo, la incredulidad, la autosuficiencia. Él te pide dar pasos que parecen imposibles porque quiere enseñarte a caminar sobre el agua. Si esperas a sentirte listo, nunca darás el paso. La fe no comienza cuando todo está claro, sino cuando das un paso mientras todavía hay niebla. Muchas veces confundimos seguridad con propósito. Buscamos la estabilidad económica, la aprobación social, el camino predecible, pero Dios no te diseñó para lo común, te diseñó para lo sobrenatural. Y lo sobrenatural siempre se manifiesta en el terreno del riesgo. He escuchado a muchos decir: estoy esperando que Dios me muestre todo el plan, pero si Él te mostrara todo, ya no necesitarías fe. Él te revela un paso a la vez, no porque sea cruel, sino porque quiere caminar contigo. Cada día se convierte en una conversación, en una dependencia viva. A veces el llamado de Dios interrumpe tus planes. Tal vez pensabas que tu vida iría en una dirección y de pronto todo cambia. Lo que antes te parecía seguro ya no lo es. Y lo que parecía imposible se vuelve un susurro en tu espíritu. No ignores esa voz, no es coincidencia. Cuando Dios quiere llevarte a algo nuevo, primero te incomoda en lo viejo. Dios no promete ausencia de peligro, promete presencia en el peligro. Él no dijo a Josué que no habría gigantes, sino sé fuerte y valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. La valentía no nace de la confianza en ti, sino de la conciencia de que Él va contigo. Hay algo hermoso en ver cómo Dios usa los pasos de fe más pequeños para abrir puertas inmensas. A veces, una conversación, una oración o una decisión obediente cambia la historia de generaciones. Nunca subestimes el poder de un sí. Un solo sí movido por el Espíritu puede transformar vidas. Piensa en María, la madre de Jesús, un adolescente en un pequeño pueblo que respondió: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Ese sí, pronunciado en intimidad, cambió la historia del mundo. Dios no busca a los más capaces, busca a los más disponibles, los que dicen no sé cómo, pero confío. Los que deciden gastar su energía en confiar, no en preocuparse. Cada vez que eliges confiar en lugar de temer, estás participando en el milagro. En nuestra cultura, el riesgo se evita. Todo se diseña para ofrecer control y seguridad, pero el reino de Dios funciona al revés, crece a través de la entrega. Jesús no prometió una vida sin riesgo, pero prometió una recompensa eterna. Él dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hållará. Mateo 10:8. Quizás Dios te está llamando a hacer algo que te asusta, cambiar de ciudad, comenzar un ministerio, perdonar a alguien, compartir tu fe. Todo llamado verdadero tiene un componente de miedo, pero la valentía no es la ausencia de miedo, es obedecer a pesar del miedo. Recuerda que cada vez que das un paso de fe, el cielo da un paso contigo. La historia de los héroes de la fe en Hebreos 11 no está llena de gente perfecta, sino de gente que se atrevió, se equivocaron, cayeron, dudaron, pero siguieron caminando y Dios los llamó amigos de la fe. La misión no es solo para pastores o misioneros, es para cada creyente que decide vivir como Jesús en su entorno. Tu trabajo, tu universidad, tu vecindario pueden ser tu campo misionero. La luz no brilla en el sol, sino en la oscuridad. Y si Dios te ha puesto en un lugar difícil, probablemente es porque quiere iluminarlo a través de ti. Fuente Barna Group
Faith and Work Integration Report, barna.com. Acción práctica. Identifica un área en la que Dios te está llamando a salir de tu zona cómoda. Puede ser una conversación que has evitado, una decisión pendiente o un paso de obediencia. Escríbelo y ora específicamente. Señor, dame el valor para obedecer. Luego, comparte ese desafío con alguien de confianza que ore contigo y te acompañe en el proceso. Oración. Señor, reconozco que muchas veces he preferido la seguridad a la obediencia, pero hoy decido confiar en ti más que en mis temores. Si tú me llamas, iré. Si tú me envías, obedeceré. No quiero vivir para mi comodidad, sino para tu propósito. Enséñame a caminar sobre el agua mientras mis ojos estén puestos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Frase martillo. Gasta tu energía en confiar en Pri. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Todos enfrentamos momentos en los que el corazón late más rápido que la razón. Decisiones difíciles, caminos inciertos, voces que nos empujan en direcciones opuestas. En esos momentos, el alma clama por una señal, por una palabra, por una guía. Queremos saber qué hacer, pero más aún, queremos saber si Dios está hablando. Y la verdad es que Él siempre habla. El reto es aprender a escuchar. Dios no suele gritar por encima del ruido. Susurra, habla en lo íntimo, en el silencio que sigue después de la oración sincera. Su voz no se impone y se revela, pero para oírla hay que detenerse. En un mundo de velocidad y distracciones, la oración se ha vuelto un acto de resistencia espiritual. Es el momento en que el alma le dice al mundo: calla, necesito escuchar al Creador. Cuando enfrentas decisiones bajo presión, la tentación es reaccionar desde la emoción o el miedo. Pero la voluntad de Dios nunca se descubre corriendo, sino esperando. Isaías 30:15 lo expresa claramente. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. En la prisa perdemos perspectiva. En la quietud encontramos dirección. He aprendido que orar no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia el corazón que las enfrenta. La oración te centra, te enfoca, te recuerda quién está al mando. Cuando oras antes de decidir, transfieres el peso de la ansiedad al altar de la confianza. Y ahí, en ese intercambio invisible, ocurre el milagro del discernimiento. La Biblia nos muestra múltiples ejemplos de personas que buscaron la dirección divina antes de actuar. David, antes de ir a la batalla, preguntaba: ¿subiré contra los filisteos? Y Dios le respondía con precisión. Jesús, antes de elegir a sus discípulos, pasó la noche orando. El Hijo de Dios no actuó sin consultar al Padre. Si Él dependía de la oración, ¿cuánto más nosotros? Discernir la voz de Dios requiere 3 cosas: su palabra, su espíritu y su paz. La palabra te da el marco, el espíritu te da la guía, la paz te da la confirmación. Si una decisión contradice la escritura, no viene de Dios. Si el espíritu te inquieta, es momento de esperar. Y si la paz desaparece, es señal de que estás forzando tu camino. Filipenses 4:6-7 nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Esa paz no siempre significa que entiendas todo, pero sí que puedes avanzar sin miedo. Cuando no escuches una respuesta clara, no interpretes el silencio de Dios como ausencia. A veces el silencio es parte de su dirección.
Él te está enseñando a confiar más en su carácter que en su calendario. Si Él no te da una respuesta inmediata, confía en que sigue obrando tras bambalinas. Lo que parece espera, en realidad es preparación. También he aprendido que no toda puerta abierta viene de Dios. Y no toda puerta cerrada viene del diablo. Algunas puertas se cierran por protección. Dios no solo guía con palabras, sino también con circunstancias. Él es tan soberano que incluso usa las demoras para dirigirnos al destino correcto. Cuando estés en medio de decisiones difíciles, recuerda que la oración no es una transacción, es una relación. No vas a Dios para conseguir información, sino para recibir transformación. En el proceso de orar, tu corazón se ajusta al suyo y muchas veces, cuando tu oración termina, descubres que el cambio más grande ocurrió dentro de ti. Orar bajo presión también significa reconocer tus emociones sin dejar que te dominen. Está bien decirle a Dios: tengo miedo, estoy confundido, no sé qué hacer. Él no se escandaliza por tu vulnerabilidad. La autenticidad abre la puerta a la sabiduría divina. Dios no habla con máscaras, habla con corazones desnudos. Santiago 1:5 promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No necesita fórmulas complicadas, solo sinceridad. Si realmente deseas hacer su voluntad, Él se encargará de mostrártela, incluso si al principio no la entiendes. Hay una práctica espiritual poderosa que muchos creyentes descuidan: el ayuno, no como castigo, sino como enfoque. El ayuno no cambia a Dios, cambia tu sensibilidad espiritual, te ayuda a distinguir su voz entre todas las demás. Es apagar el ruido del cuerpo para amplificar el sonido del espíritu. El discernimiento también crece en comunidad. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Compartir tus decisiones con mentores espirituales, con personas maduras en la fe, te protege de errores impulsivos. Dios a menudo confirma su dirección a través de la sabiduría de otros. Why? Finalmente, recuerda que el propósito de la oración no es solo tomar buenas decisiones, sino conocer más a Dios. Cuanto más lo conoces, más natural se vuelve distinguir su voz. Sus palabras siempre traen vida, dirección y paz. El enemigo grita, la carne exige, pero el espíritu susurra. Aprende a reconocer ese susurro. Fuente. The Psychology of Decision Making Under Pressure. APA.org. Acción práctica. Antes de tomar cualquier decisión importante esta semana, dedica un tiempo de oración y silencio. Escribe tus opciones en un papel y colócalas delante de Dios. Pídele sabiduría y observa dónde sientes su paz. No tomes decisiones en la tormenta. Espera la calma del Espíritu. Luego, comparte tu discernimiento con alguien de confianza y pídele que ore contigo. Oración. Señor, en medio de tantas voces, quiero aprender a reconocer la tuya. Enséñame a no decidir por impulso, sino por dirección. Hazme sensible a tu espíritu y fuerte para obedecer aun cuando tu respuesta sea esperar. Quita el miedo a equivocarme y reemplázalo con confianza en tu soberanía. Que cada decisión de mi vida sea una oportunidad para glorificarte. En el nombre de Jesús, amén. Frase martillo: vive un día a la vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Todos cargamos cicatrices invisibles, heridas que nos sangran, pero duelen. Palabras que se dijeron hace años y aún resuenan. Momentos que quisiéramos borrar, pero siguen ahí, escondidos en lo profundo del alma. Y aunque el tiempo atenúa el recuerdo,
Solo el amor de Dios tiene el poder de sanar de verdad. Muchos viven atados al pasado sin darse cuenta. Llevan el peso de la culpa, el resentimiento, la vergüenza o la traición, como quien carga una maleta vieja en cada paso. Intentan avanzar, pero algo los jala hacia atrás. Por eso, antes de conquistar nuevos territorios espirituales, Dios muchas veces nos lleva a enfrentar lo que aún no hemos sanado. No porque quiera exponernos, sino porque desea liberarnos. Romanos 8:1 nos recuerda una verdad que deberíamos repetir cada mañana ahora. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice poca condenación o menos culpa. Dice ninguna en Cristo. El pasado no es una cadena, sino un testimonio. Él no lo borra, lo redime. Toma lo que fue dolor y lo transforma en propósito. He conocido creyentes que aman a Dios sinceramente, pero no logran perdonarse a sí mismos. Hablan de la gracia, pero viven como si aún debieran pagar por lo que hicieron. Sin embargo, la cruz ya pagó todo. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba declarando que ninguna deuda quedaba pendiente. Aferrarte a la culpa es como intentar pagar 2 veces una factura que ya fue saldada. El perdón de Dios no solo limpia, también restaura la dignidad, te devuelve el derecho de mirar al futuro sin miedo. La vergüenza te dice, ¿quién fuiste? Define quién eres. La gracia responde, ¿quién eres en Cristo? Redefine quién fuiste. Esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento te encierra en el pasado. El arrepentimiento te impulsa hacia el futuro. Efesios 4:22-23 nos invita a despojaros del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El enemigo no puede cambiar tu pasado, pero intentará usarlo para controlar tu mente. Te recuerda lo que hiciste para que olvides quién eres. Pero cada vez que el diablo te recuerde tu pasado, recuerda su futuro. Renovar la mente no ocurre en un instante, es un proceso. Implica reemplazar las mentiras que has creído por las verdades de la palabra. Si creciste escuchando, no vales nada. Necesitas oír de Dios. ¿Eres mi hijo amado? Si te dijeron nunca cambiarás, Él te responde, yo hago nuevas todas las cosas. Romanos 12:2 lo expresa así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación ocurre cuando eliges pensar como Dios piensa, aunque tu corazón aún no lo sienta. La verdad de Dios no depende de tu estado emocional. Se mantiene firme aunque tú dudes. El proceso de sanidad muchas veces comienza con una oración sencilla. Señor, muéstrame lo que necesito entregar. Dios no sana lo que escondes, sana lo que le entregas, y cuando lo haces, su amor entra en lugares donde ni tú te atreves a mirar. Recuerdo una mujer que vino a consejería con lágrimas en los ojos. Había vivido años sintiendo culpa por un aborto que tuvo en su juventud. Amaba a Dios, pero cada vez que oía la palabra perdón, se encogía por dentro. Oramos juntas y mientras lloraba, dijo algo que me marcó. Dios me está hablando sin palabras, me está abrazando. Ese día entendí que la verdadera sanidad no siempre llega con explicaciones, sino con presencia. A veces pensamos que sanar es olvidar, pero no siempre es así. Sanar es recordar sin dolor, es poder mirar atrás y decir, sí, eso pasó, pero ya no me define. Es cuando la herida deja de ser una llaga y se convierte en cicatriz. Testimonio de que Dios estuvo ahí. También hay heridas causadas por otros, traiciones, abusos, decepciones. Perdonar no significa justificar el daño, sino liberarte del poder que ese daño tiene sobre ti. El perdón no niega la justicia, simplemente la entrega en las manos correctas. Mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor, Romanos 12:19, perdonar no cambia el pasado,
pero cambia tu futuro. Si te cuesta perdonar, empieza orando por esa persona. No porque se lo merezca, sino porque tú mereces paz. La oración no siempre cambia al otro, pero siempre te transforma a ti. Fuente, Forgiveness and Health, Johns Hopkins Medicine, hopkinsmedicine.org. La sanidad también implica reconciliarte contigo mismo, aprender a hablarte con gracia, a mirarte como Dios te mira. Él no ve a un fracasado, ve a un hijo en proceso. Cuando te levantas cada día, no eres el producto de tus errores, sino el resultado de su misericordia. A veces el pasado que más pesa no es lo que te hicieron, sino lo que hiciste. Pero recuerda, la sangre de Cristo no limpia a medias, limpia por completo. No hay pecado demasiado oscuro que no pueda ser cubierto por la luz de su amor. Y cuando Él te perdona, también te llama a perdonarte. Acción práctica. Busca un momento de silencio esta semana y escribe 3 eventos del pasado que todavía te duelan o te avergüencen. Luego, léelos en voz alta ante Dios y ora: Señor, esto ya no me pertenece, te lo entrego. Rompe o guarda ese papel en tu Biblia como símbolo de rendición. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, ora por esa persona durante 7 días seguidos, no para justificarla, sino para liberar tu corazón. Oración: Señor, tú conoces cada rincón de mi historia. Nada está oculto ante tus ojos. Hoy decido entregarte mi pasado, mis heridas y mis culpas. Limpia mi mente con tu verdad y renueva mi corazón con tu gracia. Enséñame a vivir sin miedo al ayer, confiando en que lo que fue quebrado, tú lo puedes restaurar. Y cuando mire mis cicatrices, que no vea vergüenza, sino testimonio de tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Frase martillo: el amor perfecto expulsa el temor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, contro 1-2. La vida moderna está llena de incertidumbre, guerras, crisis, enfermedades, noticias que cambian cada hora. Vivimos rodeados de alertas y mensajes que nos recuerdan lo frágil que somos. Why? Sin embargo, en medio de tanto ruido y miedo, la Biblia ofrece una promesa inquebrantable. Hay un refugio donde el alma puede descansar. No se trata de un lugar físico, sino de una presencia. Se llama abrigo del Altísimo. Habitar al abrigo de Dios no significa que las tormentas desaparecen, sino que ya no te arrastran. Es vivir con la conciencia constante de que no estás solo, de que hay un poder mayor sosteniéndote incluso cuando sientes que vas a caer. David lo entendió profundamente cuando escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. El miedo es una emoción humana, pero no debe ser tu domicilio. Puedes visitarlo por un momento, pero no te instales ahí, porque cuando el miedo gobierna tu corazón, la fe pierde espacio. Dios no te pide que ignores la realidad, te pide que la enfrentes con su verdad. En tiempos de ansiedad, la mente se llena de ¿y sí? ¿Y si me enfermo? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si no puedo con esto? Pero Jesús dijo en Mateo 6:34: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. El antídoto contra la ansiedad no es tener todas las respuestas, sino confiar en quien ya las tiene. He aprendido que la paz no viene cuando todo está bajo control, sino cuando aceptas que no necesitas tener el control. Esa rendición interior es el punto donde la fe florece. Filipenses 4:7 lo llama la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no depende de circunstancias,
sino de presencia. Hay una historia en Marcos 4 donde Jesús y sus discípulos están en una barca en medio de una tormenta mientras las olas golpeaban. ¿Jesús dormía? No porque no le importara, sino porque sabía quién tenía el control. Cuando los discípulos lo despertaron desesperados, Él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y todo se calmó. Luego les preguntó: ¿por qué temen? ¿Aún no tienen fe? Ese pasaje no es solo historia, es una lección espiritual. En cada tormenta hay dos voces, la del miedo y la de la fe. Una te dice: vas a hundirte. La otra susurra: no temas, estoy contigo. La pregunta es: ¿a cuál voz estás escuchando? Habitar en el abrigo del Altísimo es aprender a vivir bajo esa segunda voz. Es un ejercicio diario de enfoque. No se trata de negar lo que pasa, sino de decidir qué voz tendrá la última palabra. En Isaías 26:3 leemos: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La paz es fruto de la concentración espiritual. Se cultiva con atención. Fuente: The Neuroscience of Trust and Peace, Harvard Business Review, HBR.org. Desde la perspectiva de la ciencia, se sabe que los pensamientos repetitivos de miedo activan las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. Pero cuando elegimos enfocarnos en la gratitud y la fe, esas áreas se calman y el cuerpo responde con serenidad. La Biblia lo dijo siglos antes: como piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Lo que alimentas en tu mente determinará lo que habitas en tu corazón. He visto personas atravesar pérdidas inimaginables y aún así reflejar una paz que no tiene explicación humana. No es negación, es confianza. Es la mirada de alguien que ha pasado por el fuego y ha descubierto que Dios estaba en medio de las llamas. Esa paz no se improvisa, se cultiva cada día en la oración, en la palabra, en la comunión con Él. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. A veces la paz llega cuando por fin admites que estás cansado, que ya no puedes más. En ese punto de rendición, Dios se acerca más que nunca. Él no rechaza a quien se quiebra delante de Él. Lo abraza, lo levanta y lo renueva. Habitar bajo su sombra también significa vivir cubierto por su propósito. Nada puede tocarte sin pasar primero por las manos del Padre. Y si algo llega hasta ti, es porque Él lo permitirá para bien. Romanos 8:28 vuelve a recordarlo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso aquello que parece destrucción puede ser parte de la construcción de tu fe. Hay una práctica sencilla pero poderosa para mantener la paz. Hablar con tu alma. David lo hacía constantemente. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. A veces tienes que recordarte a ti mismo quién es tu refugio, quién sostiene tus pasos, quién tiene la última palabra. Cuando todo a tu alrededor se sacude, recuerda que tu seguridad no depende del mundo, sino del reino al que perteneces. Los gobiernos cambian, la economía fluctúa, la salud puede fallar, pero el carácter de Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy, siempre. La paz de Dios no solo te calma, también te protege. Filipenses 4:7 dice que esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el original griego, la palabra guardará se refiere a la acción de un soldado que protege una ciudad. Así actúa la paz divina, como una muralla invisible que impide que el temor y la desesperanza tomen control de tu mente. Acción práctica: aparta 10 minutos cada día para un momento de abrigo. Busca un lugar tranquilo, apaga las distracciones y simplemente repite despacio: Dios está conmigo
nada me falta. Respira profundamente y deja que esa verdad llene tu mente. Hazlo durante una semana, especialmente en los momentos de ansiedad. Luego escribe cómo cambia tu manera de enfrentar los problemas. Oración: Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza. En tus brazos encuentro el descanso que el mundo no puede darme. Cuando el miedo quiera dominarme, recuérdame que mi seguridad no depende de lo visible, sino de tu presencia constante. Hoy decido habitar bajo tu sombra y confiar en tu fidelidad. Que mi mente permanezca en ti y mi corazón descanse en tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Frase martillo: decide dónde pones tus pensamientos. En todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3, Asarim ve-3. La fe no crece por accidente. No basta con sentir amor por Dios de vez en cuando o asistir a la iglesia los domingos. La vida espiritual se fortalece a través de una práctica constante, una serie de decisiones diarias que forman una estructura interna, una regla de vida. No se trata de una lista rígida de obligaciones, sino de un ritmo de vida diseñado para mantener tu alma despierta y tu corazón centrado en Cristo. Jesús mismo tenía una rutina espiritual. Se retiraba a orar, meditaba en la palabra, servía con propósito y descansaba en los tiempos necesarios. Si el Hijo de Dios, viviendo en carne humana, necesitó hábitos santos para sostener su misión, ¿cuánto más nosotros? Una fe sin estructura se debilita con facilidad, pero una fe cultivada con disciplina florece incluso en el desierto. Una regla de vida espiritual no se trata de hacer más, sino de hacer lo esencial con intención, vivir con un ritmo que honre a Dios y al mismo tiempo te devuelva equilibrio. En la historia del cristianismo, los monjes, pastores y misioneros comprendieron que la constancia en los pequeños hábitos produce grandes transformaciones. El apóstol Pablo lo resumió en 1 Corintios 9, 27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Iscor. El Espíritu Santo no solo transforma corazones, también reorganiza agendas. Cuando gobierna, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Comienzas a vivir con propósito, no por impulso. Cada día se vuelve un acto de adoración. Para construir una regla de vida práctica, puedes basarte en 7 pilares: palabra, oración, servicio, descanso, generosidad, comunidad y testimonio. Palabra. Dedica un momento cada día para leer la Biblia, no por obligación, sino para alimentar tu alma. Puede ser un capítulo al despertar o un salmo antes de dormir. Recuerda, la fe viene por el oír y la palabra es el pan diario del creyente. Oración. La oración no es una tarea, es una respiración. Sin el alma se asfixia. Ora por la mañana antes de revisar tu teléfono y al final del día antes de dormir. A veces bastará con decir gracias, Señor. Otras veces llorarás en silencio. En ambas formas, Él escucha, servicio. El amor que no sirve se estanca. Busca una forma semanal de bendecir a alguien, ayudar en tu iglesia, visitar a un enfermo, compartir una comida. Cada acto de servicio es una semilla de eternidad. Descanso. Dios ordenó el descanso no como sugerencia, sino como mandamiento. Un alma cansada no discierne bien. Tómate un día para desconectarte del ruido, para disfrutar de lo simple. Descansar también es confiar. Generosidad, no esperes abundancia para ser generoso. La generosidad es una actitud, no una cantidad. Comparte tu tiempo, tus recursos, tus palabras,
El generoso refleja el carácter de un Dios que nunca deja de dar comunidad. La fe aislada se debilita, participa en grupos pequeños, discipulados o reuniones donde puedas compartir y ser edificado. La comunidad no es solo apoyo, es el laboratorio del amor cristiano. Testimonio, no escondas lo que Dios ha hecho por ti. Cada historia de transformación tiene el poder de encender la fe de otro. No necesitas ser predicador, solo sé honesto. Habla con naturalidad de la bondad de Dios en tu vida. Fuente, The Rule of Life, Crafting Rhythms for Spiritual Growth, renovaré.org. Implementar estos pilares no se trata de perfección, sino de dirección. Habrá días en que falles, pero lo importante es volver. La constancia no es nunca caer, sino levantarse siempre. He conocido personas que viven agotadas tratando de equilibrar todo: trabajo, familia, estudios, ministerio. Sienten que el día no alcanza, pero cuando comienzan a ordenar su vida alrededor de Dios, en lugar de alrededor de sus tareas, todo cambia. La paz reemplaza la prisa y la productividad se convierte en fruto, no en carga. Una práctica sencilla es diseñar una regla semanal de vida. Por ejemplo, lunes, empezar el día leyendo un salmo y escribir una oración corta. Martes, orar por 3 personas específicas. Miércoles, ayunar o limitar las distracciones digitales. Jueves, servir de forma práctica, ayudar a alguien, donar algo. Viernes, agradecer 3 cosas que Dios hizo esa semana. Sábado, descansar, pasar tiempo en familia, disfrutar de la creación. Domingo, congregarse, adorar, recibir palabra. Una rutina así no esclaviza, libera, te recuerda lo que importa y te mantiene sensible al Espíritu Santo. Romanos 12:1 nos exhorta: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cada hábito diario puede ser un altar, una forma de decir: Señor, esto también es para ti. Lavar los platos, trabajar, estudiar, descansar, todo puede convertirse en adoración si lo haces con el corazón correcto. El enemigo quiere distraerte con urgencias para que olvides lo importante, pero un corazón disciplinado no se mueve por el caos. Vive centrado, en paz, guiado por propósito. La disciplina espiritual no mata la libertad, la ordena, y lo que se ordena florece. He visto a creyentes transformar su vida al implementar hábitos simples: apagar el teléfono 1 hora antes de dormir para orar, caminar mientras meditan un versículo, escribir una frase de gratitud cada noche. Son gestos pequeños, pero poderosos. La vida espiritual no se mide por grandes eventos, sino por la fidelidad en lo cotidiano. Acción práctica: escribe tu propia regla de vida. Define al menos un hábito diario, uno semanal y uno mensual, que te acerquen más a Dios. Coloca esa lista en un lugar visible y revísala cada mes. Pide al Espíritu Santo que te ayude a mantener el equilibrio. Oración: Señor, quiero vivir con intención. Enséñame a ordenar mi vida alrededor de ti. Ayúdame a construir hábitos que fortalezcan mi fe, que reflejen tu amor y que me mantengan sensible a tu voz. Que cada cosa que haga, desde lo más pequeño hasta lo más grande, sea para tu gloria. Dame disciplina, pero también descanso. Constancia, pero también gracia. Que mi vida entera sea un acto continuo de adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Frase martillo: gasta tu energía en confiar. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12 contra 1, 2. La vida cristiana no es una carrera corta, es un maratón. No se trata de quién llega primero, sino de quién no se detiene. La fe no se mide por los comienzos entusiastas, sino por la perseverancia silenciosa. Hay días en que correrás con fuerza y otros en los que apenas podrás dar un paso, pero mientras sigas mirando a Jesús, seguirás avanzando. Muchos comienzan con pasión y energía, pero se cansan cuando la vida no responde como esperaban. Algunos se desvían por decepción, otros se detienen por miedo, pero el llamado al Evangelio es constante. No te rindas. Dios no te pide que seas perfecto, te pide que perseveres. Él no busca héroes, busca fieles. El apóstol Pablo, al final de su vida, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4 contra 7. No dijo que nunca se cayó, sino que nunca se quedó en el suelo. Perseverar no significa no tropezar, significa levantarte cada vez creyendo que la gracia de Dios sigue vigente. La fe madura se demuestra cuando decides seguir adelante aún sin sentir emoción, porque llega un punto en que el entusiasmo inicial se desvanece y lo que te sostiene no es la motivación, sino el compromiso. Perseverar es amar a Dios incluso cuando no sientes su cercanía. Obedecer aun cuando no ves resultados, es decir, Señor, no entiendo, pero sigo confiando. Jesús mismo nos enseñó la perseverancia en Getsemaní. En su momento más oscuro, oró 3 veces diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26 contra 39. La perseverancia espiritual no ignora el dolor, lo entrega, no se apoya en la fuerza humana, sino en la gracia divina. He visto creyentes caminar con fe en medio de diagnósticos imposibles, pérdidas dolorosas o años de espera. Gente que sigue orando aunque no vea cambios, que sigue sirviendo aunque no reciba reconocimiento. Ese tipo de fe no nace de la emoción, nace del amor. El amor es lo único lo suficientemente fuerte para mantenerte en la carrera cuando todo lo demás falla. Gálatas 6 contra 9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese si no desmayamos es clave. El fruto llega para quienes no se rinden y la promesa no falla. A su tiempo, no al tuyo. Dios nunca llega tarde, pero tampoco antes. Llega en el momento exacto en que tu carácter está listo para recibir. La perseverancia no se construye en los días fáciles, sino en los difíciles. Cuando sientes que ya no puedes más y aún así das un paso, estás fortaleciendo tu espíritu. Cada paso de obediencia en medio del cansancio es una declaración al cielo: confío en ti. Y cada vez que eliges confiar, tu fe se vuelve más fuerte, más profunda, más real. Romanos 5 contra 3:4 nos enseña un proceso que parece paradójico. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En el reino de Dios, el sufrimiento no destruye, refina. La esperanza no es ingenuidad, es valentía. Es mirar el futuro con los ojos de la fe cuando el presente parece oscuro. También debemos recordar que no corremos solos. La nube de testigos mencionada en Hebreos 12 no es una metáfora poética, es una realidad espiritual. Millones de creyentes antes que tú corrieron esta misma carrera y ahora animan desde las gradas del cielo. Ellos también lloraron, también dudaron, también cayeron, pero llegaron, y su testimonio grita hoy: tú también puedes. Fuente, Spiritual Resilience,
The Psychology of Perseverance, apa.org. La resiliencia espiritual se fortalece al recordar que cada temporada tiene un propósito. Hay tiempos de siembra, de espera y de cosecha. Ninguna etapa es inútil. A veces la fe no florece en público, sino en lo secreto, donde solo Dios ve tus lágrimas. Pero Él no olvida ni una oración, ni una semilla, ni un paso de obediencia. Cuando la fatiga espiritual te visite, porque lo hará, no te juzgues, descansa, pero no te detengas. A veces perseverar simplemente significa mantenerte en pie, sosteniendo la fe con las manos temblorosas. Dios no exige perfección. Él sostiene a los débiles, levanta a los cansados y acompaña a los que tropiezan. El secreto está en mantener los ojos en Jesús, no en la carrera, porque si te enfocas en tus fuerzas, te desanimas. Pero si miras al autor y consumador de la fe, encuentras motivo para seguir. Él no solo te espera en la meta, corre contigo en cada paso. El Espíritu Santo es tu entrenador y tu consuelo. Él susurra cuando sientes rendirte un poco más, y ese poco más se convierte en un milagro. Acción práctica. Esta semana, escribe 3 áreas en las que has sentido rendirte. Ora por cada una y pídele al Espíritu Santo fuerzas nuevas. Luego, busca un pasaje bíblico que hable sobre la perseverancia. Por ejemplo, Santiago 1:12 o Isaías 40:31, y léelo cada mañana en voz alta. Permite que esas palabras renueven tu ánimo día tras día. Oración. Señor, gracias por no soltarme cuando mis fuerzas se agotan. Enséñame a correr con paciencia la carrera que has puesto delante de mí. Ayúdame a perseverar cuando el camino se torne largo y oscuro. No quiero rendirme antes de ver tus promesas cumplidas. Renueva mi esperanza. Fortalece mi fe y mantén mis ojos fijos en Jesús. Cuando caiga, levántame. Cuando dude, recuérdame quién eres.